Bueno, por si acaso se me olvida, voy a agarrar mi hoja ya. Está bueno, dice, es gratis, dice la hermana, los exámenes de colesterol, de triglicéridos, de todo, de todo. Esta mañana, hermanos, hay una prédica, una enseñanza muy buena. Yo les voy a pedir, por favor, que no se pierdan nada, pero nadita de lo que vamos a aprender esta mañana. Pero vamos a ver mucha Biblia. Así que yo les voy a pedir que pongan la mayor atención posible, porque es una enseñanza que si ustedes la reciben esta mañana, les va a servir mucho para el resto de sus vidas. Va a cambiar muchas cosas en sus vidas, si ustedes lo reciben, si lo entienden, si lo aprenden. Así que les voy a pedir por favor de que no se distraigan ni distraigan a los que están a la par. La prédica de esta mañana se llama ¿cuál es el significado de la bendición? O dicho de otra manera, entendiendo la bendición. Vamos a pararnos todos. ¿Cuándo trajeron la Biblia? La espada de la verdad. Levanten su Biblia en su mano derecha y repita conmigo: Padre, gracias te damos por tenernos aquí esta mañana. Tú conoces mis necesidades. Háblame, Señor, a través de este libro que tengo en mi mano. Creo fielmente que es inspirado por ti y no es voluntad de ningún hombre. Háblame, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Quiero recibir esa bendición, Señor. Quiero que esa bendición fluya en mí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Abre mi corazón, abre mi mente, abre mi entendimiento esta mañana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Esta mañana, Padre, vamos a hablar de la bendición, Señor. Danos de nuevo para exponer este tema, Señor, que tú nos has dado. Y mientras yo predico, Padre, manifiéstate con diferentes milagros, prodigios y sanidades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos al libro de Marcos. Marcos. Capítulo 4. Libro de Marcos. Capítulo 4. Vamos al verso 24. Dice la palabra de Dios. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Dice, la palabra de Dios declara que miremos lo que oímos. Cuando Jesús está diciendo mirad lo que oís, no está diciendo de que oigamos, sino que pongamos atención a lo que oímos. O sea, no es un oír simplemente, sino de entender lo que usted oye. O sea, si usted le cambia esa parte y le pone entendiendo lo que oye, en otras palabras está diciendo Jesús de que lo que usted entienda que oye, hasta eso va a ser añadido. Ahora, si usted no entiende lo que usted está escuchando, ahora imagínese que puede añadir. Esta mañana vamos a ver cuál es el significado verdadero de la bendición. Porque muchos confundimos realmente qué es la bendición. Y la bendición que nosotros recibimos de Dios es un poder que hay en nosotros, una habilidad que hay en nosotros para hacer grandes cosas. La palabra bendición viene del hebreo berek, que significa recibir el favor, la gracia de Dios en nuestras vidas. Se lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, si ustedes ven unas hojas que vuelan,
¿Qué es lo que dice? Oh, el viento. No, ese no es el viento. Esos son los efectos o el resultado del viento. Cuando vemos los árboles, que los árboles se voltean de un lado para otro y se mueven de un lado para otro, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ese es el viento, decimos. No, ese no es el viento. Esos son los efectos y los resultados del viento. Pues así decimos con las bendiciones. Cuando alguien tiene un carro nuevo, dice, ¡ay, qué bendición! Dice, no, ese no es la bendición. Ese es el resultado de la bendición. Ese es el efecto de la bendición. Cuando usted se compra una casa nueva, dice, ¡qué bendición que tengo una casa nueva! No, ese es el resultado, ese es el efecto de la bendición. ¿Está entendiendo esta mañana? Entonces, ¿cuál es lo más importante? La bendición, ese es lo que nosotros buscamos. No los efectos, no los resultados de la bendición. Porque si no hay bendición, no hay resultados, no hay efectos. Ciérrame esa puerta, por favor, y ciérrame la otra de allá atrás, por favor. Ahora, para entender cómo es la bendición, tenemos que entender de dónde viene la bendición, de dónde procede la bendición. Y la bendición procede de la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 3. Que me diga amén primero, lo vamos a llevar a almorzar. Enséñeme, hermana, no me esté engañando. Hebreos 1:3, léamelo pues. ¿Ya lo tienen todos? Amén, dice el hermano. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con el qué? Con la palabra de su poder. Hermano, Dios sustenta todas las cosas a través de la palabra de Él. O sea, si Dios sustenta todo a través de la palabra, entonces ¿dónde está sustentada nuestra bendición? A través de la palabra de Dios. Fíjese que Dios, cuando hizo todo, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Decía mi hermano ahora, si Dios nunca se cansa, si con solo decir las cosas se hacen las cosas. Porque la palabra de Dios tiene poder y poder creativo. Dios dijo que la hierba produzca hierba verde, que la tierra produzca hierba verde. Y así fue, la tierra empezó a producir hierba verde. O sea, Dios nos bendice con su palabra. Antes que nosotros recibamos la bendición, tenemos que recibir la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a recibir nosotros la bendición si no conocemos la palabra de Dios? Usted no puede recibir lo que no conoce. Entonces, para recibir la bendición es importante conocer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, implantar la palabra de Dios en nuestras vidas y creerle a la palabra de Dios. Cuando nosotros creamos a la palabra de Dios, la bendición de Dios va a estar en nuestras vidas. Ahora, la bendición está en nuestras vidas, pero necesita fluir la bendición para poder ver los resultados de esa bendición, para poder ver los efectos de esa bendición. ¿Y qué es lo que, si ya vimos qué es lo que precede a la bendición, cuáles son los resultados de esa bendición? Vamos a Isaías capítulo 40. ¿Quién dice amén? Amén, hermano. Verso 5. Isaías 40, verso 5. Dice la palabra de Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. O sea, el resultado de la bendición, ¿qué es? La gloria de Dios. O sea, que usted vea su casa, que vea que su familia está prosperando, que sus hijos andan bien. Esa no es la bendición, ese es el resultado de la bendición. Por ende, es la gloria de Dios en su vida.
Usted está viendo la gloria de Dios en su vida. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ahora vamos a Génesis, capítulo 12. 12. Génesis 12. O sea, la bendición está precedida por la palabra de Dios. Para que la bendición venga, tiene que estar primero la palabra de Dios. Luego de la bendición, vemos los resultados, que es la gloria de Dios. Por ejemplo, antes de leer este capítulo, les voy a poner un ejemplo. Una manzana, por ejemplo, un árbol de manzanas. La gloria de este árbol es el fruto de él, o sea, las manzanas. Si ese árbol no produce manzanas, este árbol no tiene gloria. En la casa de mis papás, en uno de los patios, que hay un palo de mango muy hermoso, se extienden las ramas por todos lados, y muchos nos sentamos alrededor de ese árbol. Y ese árbol está todo el año lleno de mangos. Y unos mangos, hermanos, grandes, sabrosos. Hay unos que hasta se están saboreando ya. Son grandes mangos, dulces, sabrosos. Y si usted no tiene cuidado, le puede caer un mangazo también. Porque está lleno de mangos todo el año. Pues todo mundo que llega y ve este mango que todo el año está lleno, ¿sabe lo que dice? Este árbol sí es bendecido. ¿Y cómo? ¿Por qué saben que el árbol es bendecido? Porque lo ven lleno de mangos. Por el fruto. Esa es la gloria de ese árbol. Pero el fruto es la gloria. Pero la raíz es la bendición. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El fruto o la raíz? La raíz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros más queremos? ¿El fruto o la raíz? Entonces tenemos que querer más, en lugar de los efectos, en lugar de los resultados, en de buscar la gloria, primero es la bendición. Si usted tiene la bendición, va a poder ver la gloria de Dios en su vida. Ahora veamos este pasaje, mire, de Abraham en el capítulo 12. Dice, pero Jehová había dicho, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué? Bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dice, Dios le dijo a Abraham, deja todo y vete de esta tierra. ¿Para qué, hermano? Para recibir la bendición. O sea, en otras palabras, si Abraham no obedecía la palabra de Dios, no iba a recibir la bendición. Sin obediencia no hay bendición. Con obediencia hay bendición. En el año 1965, en un poblado de Guatemala, Santa Rosa se llama el pueblo, de repente el pueblo se empezó a quedar desolado, la gente se empezó a ir porque no había agua. Y el agua escaseaba, los cultivos se estaban secando, se estaban perdiendo y hasta los animales estaban muriendo porque no había agua. Entonces empezaron las iglesias a hacer, los católicos a hacer sus misas, los evangélicos empezaron a hacer vigilias y cadenas de oración, pero nada resultaba. Un día, en una iglesia pequeñita de Príncipe de Paz, el Espíritu se empezó a mover maravillosamente y milagrosamente. Y llevó una palabra a toda la congregación a través del don de lenguas. Y la palabra fue dada en lenguas, pero simultáneamente
seguidamente fue interpretada la palabra. Y la palabra decía, dice el Señor, que escarben el patio de la casa del pastor y allí encontrarán agua. No me van a ir a escarbar allá al patio de la casa, ¿no? Entonces, esa palabra se regó en todo el pueblo y muchos dijeron, no, ese es mucho fanatismo. Pero los líderes de la iglesia decidieron creer a la palabra de Dios y se fueron a escarbar el patio de la casa. Y empezaron a escarbar y a los 5 días ya se habían retirado 2 líderes porque dijeron, no, ¿cómo vamos a seguir escarbando? Y no encontraban agua. Y el 5.º día todavía se retira otro y dice, no, dice, ¿por qué no fue en mi casa y no en la casa del pastor? Pero siguieron escarbando y al 6.º día encontraron una gran roca, pero grande. Y entonces dijo, no, posible que rompamos esta roca. Además, esto está en una montaña, porque la casa del pastor estaba en una montaña. Y también se fue. Al final solo quedaron 7 escarbando, hermanos, de 20 y pico que eran. Y esos 7, 2 días después de que se habían quedado solos, lograron mover la gran roca y salió cantidad de agua. Y todo el pueblo fue bendecido. Porque todos veían y podían tener agua, incluso hasta los pueblos aledaños a ese pueblo. Todo producto de la obediencia. Ese año, una iglesita que apenas contaba con unas cuantas docenas de miembros, pasó a tener más de 900 miembros. Producto de la obediencia. Cuando Dios nos pide obedecer, hermano, las cosas no van a ser fáciles. Porque Dios prueba nuestros corazones, pero obedezca al Señor. El diablo, el enemigo, va a tratar de distraerlo. El enemigo va a tratar de desanimarlo, pero obedezca, porque sin obediencia no hay bendición. Mire, Abraham, ¿cómo fue la bendición en Abraham? Mire el verso 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Este Lot no se le separó, hermano. Desde que Abraham iba, dijo, yo me le pego a este. ¿Sabe por qué? Porque Lot sabía que Abraham tenía la bendición. Dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pasemos al capítulo 13, verso 1. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía. ¿Y quién iba con él? ¿Creen que Lot se le iba a separar? No. ¿Sabe por qué? Ahí estaba la bendición. Mire el verso 3, verso 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué era Abraham? Riquísimo. ¿De dónde venía la riqueza de Abraham? De la bendición. ¿Y la bendición de dónde venía? De la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios le había dado la bendición a Abraham. Y por producto de eso, Abraham estaba viendo la gloria de Dios en sus vidas. Pero no fue fácil. Abraham salió de su tierra y fue a la tierra que Dios le había dicho. Y en la tierra había gran hambruna. Y tuvo que irse a Egipto. Y en Egipto salió rico. O sea, pasó un tiempo de prueba. Mira el verso 5. Y dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Ahora pregunto yo, ¿a quién le había dado la bendición Dios? ¿A Abraham o a Lot? Abraham. Pero ¿por qué también Lot se había hecho rico? Porque no se le despegó a Abraham. Este tiene la bendición. Hermanos, es importante que aquel que tiene la bendición, péguesele. No se le pegue al que está con la maldición, péguese al que tiene la bendición. Porque Dios también lo va a prosperar a usted, Dios también lo va a bendecir a usted. En esta iglesia, el Señor ha bendecido grandemente esta iglesia. Yo les voy a decir esto solamente para la gloria de Dios, como testimonio. Hay varios hermanos que me vienen a pedir consejo. Y todos los que vienen, hermano, todos los que vienen, yo les tengo que dar consejo en el nombre de Jesús. Yo le pido sabiduría al Señor.
Y yo siempre tengo un plan A y un plan B cuando les doy consejo. El plan A es que me van a hacer caso al consejo y oro para que Dios los bendiga. El plan B es que no van a hacer caso sino a lo que ellos quieren y oro para que Dios tenga misericordia de ellos. Ahora, el punto es de que yo lo he visto con mis propios ojos y si yo les pudiera poner ejemplo de cada uno que está aquí sentado, y no lo hago porque no quiero apenar a nadie ni avergonzar a nadie, le he podido ver lo que yo le puedo decir. Al que yo aconsejo y sigue el consejo y no es rebelde, sino que sigue el consejo de su pastor, hermano, yo he podido ver la bendición de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque Dios me ha ungido a mí, Dios me ha bendecido a mí, por ende lo va a bendecir a usted. Pero aquel que no sigue el consejo, no se va al plan B, yo he visto cómo se la llevan de tribulaciones. Unas tribulaciones tremendas, hermano. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes. Y Lot, para recibir esa bendición, Lot fue obediente. Abraham, lo enseña la Escritura. Por eso también Dios lo hizo rico a Lot. Entonces, seamos obedientes y seamos fieles donde Dios nos ha puesto, hermano. Porque allí nos va a bendecir el Señor. Ricamente, hermanos. Vamos a Génesis capítulo 25. Sigamos la línea de la bendición. Génesis capítulo 25. Siempre en este mismo libro. No se me vaya para otro. No hay dos Génesis. Verso 5. Fíjate, hermano. La bendición usted se la puede traspasar a sus hijos. La bendición la puede heredar a sus hijos. Fíjese el verso 5 como dice. Y Abraham dio todo cuanto tenía. ¿A quién? A Isaac, su hijo. Ahora, cuando dice que le dio todo cuando tenía, estaba incluida la bendición. No solamente lo material, estaba incluida la bendición. Mire, vamos al verso 11. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo ¿a quién? Le heredó la bendición Abraham a su hijo. Sí. ¿Y sabe qué era lo más importante de todo lo que le heredó Abraham? La bendición. O sea, la bendición, hermanos, no son los efectos. La bendición es el poder que Dios pone en nuestras vidas. La habilidad que Dios pone en nuestras vidas. La gracia de Dios en nuestras vidas. El favor de Dios en nuestras vidas. Mucha gente recibe grandes herencias, pero no recibe bendición. Recibe maldición. Y en poco tiempo les dura el dinero y se lo acaban rápidamente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Recibir los efectos, los resultados o recibir la bendición? Recibir la bendición. Porque a través de la bendición nuestra vida va a prosperar. Nuestra vida va a ser diferente. Siempre aquí en Génesis, estamos en el 25, vamos al 26. Mire cómo fue la bendición en Isaac. Cómo trabajó la bendición que había heredado Isaac a través de Abraham. Verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, Isaac era aquello de que ponía $1 y recibía $1,000. Ponía $100 y recibía ¿cuánto? $10,000. Era al 100 por 1, hermano, no era cualquier cosa. Al 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Hermano, cuando la bendición empieza a fluir en su vida, Dios lo va a prosperar grandemente, pero hasta lo van a envidiar de tanto que usted está prosperando. Empiezan a surgir el montón de filisteos. Dice la palabra que Isaac, el rey de los filisteos, terminó diciéndole, mira Isaac, mejor te me vas de aquí porque ahora tú sos más rico y poderoso que todos nosotros. Isaac se fue, hermanos. Dejó a los filisteos. Pero mire qué pasó. Vamos hasta el verso 28. ¿Está conmigo? Amén. Y dice, y ellos respondieron, hemos visto
que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros. ¿Y haremos qué? Pacto. Mira, abundaban los lotes. Ellos sabían que Isaac tenía la bendición de Dios. Pero dice, nosotros hemos visto que Jehová está contigo. Ahora yo pregunto, ¿y qué habrán visto estos para que Jehová estuviera con este hombre? ¿Lo vieron alguna vez a la par sentado con Dios? No. ¿Lo vieron alguna vez agarrado de la mano con Dios? No. ¿Lo vieron que alguna vez Dios le estaba imponiendo manos a él? No. Y entonces, ¿cómo es que decían? Hemos visto que Jehová está contigo, porque podían ver los efectos, podían ver los resultados, podían ver la gloria de Dios en la vida de Isaac. Así es cuando Dios se manifiesta a través de nuestra vida, porque Dios se manifiesta a través de nuestras vidas, no para que nos demos la gloria a nosotros, sino para que le demos la gloria a Dios. Y todo el mundo va a reconocer que Dios está con nosotros, porque usted le está dando la gloria a Dios. Esa es una de las formas claras que trabaja la bendición, hermanos. Mire, Isaac fue tan bendecido que también él traspasó esa bendición a su hijo Jacob. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre Isaac, Abraham y Jacob? Y Jacob sí verdaderamente sabía cuál era el significado de la bendición. Y yo quiero que allí nos centremos. Jacob, dice la historia, que nació junto con Esaú. Eran hermanos gemelos. Desde el vientre de su madre se peleaban. Y dice la palabra que cuando nacieron, nació primero Esaú. O sea, Esaú era el primogénito y Jacob era el que seguía. Por tanto, la bendición al que primero se la tenía que heredar Isaac era ¿quién? A Esaú. Pero Jacob, como sabía cuál era el verdadero significado de la bendición, ¿qué hizo? Vino y se la compró a Esaú. Y Esaú, como no sabía cuál era el significado, no lo tenía claro, vino y despreció su primogenitura. Y se le entregó a Jacob. Viene Jacob, llega donde su padre, con engaño, se pone, porque dice que Esaú era peludo. ¿Han visto así, peludos que son por todos lados? Entonces este se puso hasta de todo, se puso las lanas, se puso todo para que cuando lo tocara el papá, sintiera que era Esaú. Y cuando llegó donde el padre, Isaac, le pidió que lo bendijera. Y su padre bendice a Jacob creyendo que era Esaú. Lo más tremendo de todo, hermano, que Jacob recibe la bendición. ¿Viste qué tremendo? ¿Sabe por qué? Porque recibir la bendición no depende de quién da la bendición, sino depende del corazón que la recibe. Si usted abre su corazón para recibir la bendición de Dios, hermano, Dios lo va a bendecir. Pero si usted rechaza la maldición, hermano, usted tiene el poder de rechazarla en su vida y cortar esa maldición de su vida. Por eso Jacob fue grandemente bendecido. Y miren Génesis capítulo 30, verso 27. Veamos cómo lo bendijo grandemente Dios a Jacob. 27. ¿Ya lo tiene? Dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos. Le estaba diciendo a Jacob. 27. ¿Están conmigo? 30, 27. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido. ¿Por qué? Por tu causa. Ahora vuelvo a preguntar otra vez más. ¿A quién había bendecido Dios? ¿A Jacob o a Labán? A Jacob. Él mismo dice, por causa tuya Dios me ha bendecido a mí también. Ahora es importante acercarse el que tiene la bendición o la maldición. Hay un dicho que dice, mira con quién andas, te diré quién eres. Porque recibimos con quién andamos, hermano. Y Dios enriqueció tanto a Jacob,
que hasta los cuñados le tenían envidia. Y después de trabajarle casi 20 años a su suegro, Jacob tuvo que salir e irse de regreso, pero iba rico. Y dice la palabra que ya para acercarse y juntarse otra vez con su hermano Esaú, al cual le tenía gran miedo, porque le había robado su primogenitura y este era cazador y sabía que era capaz de matarlo. Y antes de acercarse para él, empezó a mandar mensajeros, que Jacob era listo. Empezó a mandar mensajeros y cada uno con un regalito. ¿Para qué? Para ablandar el corazón de Saúl, porque Jacob sabía dónde estaba el corazón de Saúl. Le mandó tantos regalos que ya se estaba quedando pobre. Pero un día, justamente antes de reunirse con Esaú, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Y mire qué encuentro, hermano. Aquí en el capítulo 32, verso 24. ¿Está conmigo? Mire, este hombre no tenía realmente conocía verdaderamente el significado de lo que era la bendición. Verso 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo. Y Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, o sea, desmembró, lo cortó el muslo de Jacob. Y Jacob le dijo al ángel: déjame, porque raya el alba. Se habían peleado todo el día. Y Jacob le respondió: no te dejaré, le dice Jacob, perdón, sino que. Ahora yo pregunto, ¿acaso Jacob no había sido bendecido? Sí. Entonces, ¿por qué Jacob le pedía a este varón que lo bendijera? ¿Sabe por qué, hermano? Porque Jacob, con engaños, había recibido la bendición. Y Dios sabía que eso no estaba bien en la vida de Jacob. Entonces Dios lo enfrenta a Jacob. Pero Jacob se enfrenta con Dios. Y Jacob decide no perder su bendición. Ya había perdido casi todo, pero lo menos que podía perder, ¿qué era? La bendición. Porque lo más importante, sabía Jacob, que no eran los efectos de la bendición, no eran los resultados de la bendición, no era ver la gloria de Dios, sino tener la bendición, porque sin bendición no podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y mire cómo lo bendice este hombre a Jacob. En el verso 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y has qué? Vencido. Qué tremenda bendición que le diga a usted: Dios, de ahora en adelante vas a ser un vencedor. Hermano, cualquier situación que usted enfrente en la vida, usted es un vencedor cuando Dios le está diciendo: de ahora en adelante tú sos un vencedor. Y cuando Dios le está diciendo que usted es un vencedor, Dios no lo está midiendo por la cantidad de dinero que usted tiene. Dios no lo está midiendo por la cantidad de músculos que usted tiene. Dios no lo está midiendo porque si usted es tamañote, así como mi hermano Chapa, o chiquito, como Dios lo está dotando con el poder, con la habilidad de ser un vencedor. Esa es la bendición que Dios nos da. Y la palabra declara que los que estamos en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen, hermano? Todos nosotros somos vencedores, igual que Jacob. Porque así como Dios, el varón de Dios, el ángel de Jehová, bendijo a Jacob para que fuera un vencedor, así Dios nos ha bendecido a todos nosotros. Y yo se lo quiero demostrar esta mañana. Vamos a Gálatas, capítulo 3. ¿Está entendiendo claramente cómo es la bendición, hermano? O sea, cuando usted empieza a ver casa, ¿de dónde es la bendición, hermano? Esas son la gloria de Dios. Gálatas, capítulo 3. ¿Ya lo tiene? Verso 12. No, perdón, vamos a ir unos versos antes. Verso 7. Dice la palabra de Dios: sabed, por tanto,
que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y vimos que la bendición venía de ¿quién? De Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob siguió a José, y ahora dice que la palabra, nosotros somos ¿qué? Hijos de Abraham, los de la fe en Cristo Jesús. Pasamos también a ser hijos de Abraham. Mira el verso 9, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes somos bendecidos con las mismas bendiciones de Abraham, hermano? Los de la fe en Cristo Jesús. Dígale que está a la par, tengo la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos bendecidos con la misma bendición que Abraham fue bendecido, con la misma bendición que Isaac fue bendecido, con la misma bendición que Jacob fue bendecido. También Dios nos bendijo a nosotros. Ahora, ¿pero dónde está esta bendición? Vamos hasta el verso 12. Dice, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa. Ahora vamos hasta el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿a dónde está la bendición de Abraham? ¿En nosotros o en Cristo? Está en Cristo. O sea, para recibir la bendición nosotros tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros también recibimos la bendición por la fe. Porque somos bendecidos a través de la fe. Es por gracia que recibimos todas las cosas de Dios. Dios nos bendice grande y sobrenaturalmente, hermanos. Si usted no está en Cristo, si usted no ha conocido al Señor Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, la bendición de Dios no puede llegar a su vida, hermano. ¿Está entendiendo lo que le digo? La bendición de Dios no puede llegar a su vida, porque la bendición está en nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales, hermano. Bien, no dice bendiciones materiales. ¿Y qué es lo que nosotros veíamos en los efectos y los resultados de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Qué es lo que leíamos? ¿Qué eran los resultados? ¿Qué eran los efectos? Una prosperidad material. Pero antes de venir la prosperidad material, tiene que venir una prosperidad espiritual. Porque Dios no mide nuestras bendiciones, Dios no mide nuestra prosperidad por lo de afuera, sino por lo de adentro. O sea, la prosperidad comienza por dentro. Y Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales internamente a nosotros. Dios limpia nuestra alma. Dios cambia nuestra alma. Usted ya no puede enojarse, hermano. Usted ya no puede tener falta de perdón, porque ya Dios lo bendijo. Dios nos está bendiciendo. Mire cómo Dios ve la prosperidad. Se lo voy a poner de esta manera. Haz de cuenta acaso que es un pastel. Es un gran pastel. Y este pastel está cortado en pedacitos. ¿Se ha fijado cuando uno corta los pasteles así en pedacitos? Y un pedacito es la familia. Otro pedacito es la economía. Otro pedacito es la salud. Otro pedacito es la fe. Otro pedacito es el gozo. Otro pedacito es cada cosa y cada aspecto de su vida. O sea, hasta formar todo el pastel. Y este pastel se llama bendición. Ahora yo le pregunto, si Dios le da riquezas económicas, pero sus hijos están perdidos,
¿este pastel está completo? No. Entonces el pastel no se puede llamar bendición. Porque para que el pastel sea bendición, el pastel tiene que estar completo. Y el diablo quiere quitarnos ese pastel, pero ya Cristo lo volvió a agarrar por nosotros y nos lo ha vuelto a dar. La bendición de Dios viene completa, hermanos. Cuando es bendición de Dios, dice la palabra, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. O sea, Dios dice, no, solo te voy a prosperar económicamente. No, Dios le dice, te voy a prosperar en todo. Dios le va a dar vida a sus hijos. Dios le va a dar vida a su matrimonio. Dios le va a dar vida a su vida. Va a tener paz, va a tener gozo. Se lo voy a poner de otra manera. Imagínense que yo estuviera sirviendo aquí como pastor y estoy sirviendo. Y de repente todo me empieza a ir mal en mi negocio. ¿Hay bendición? No. Dios quiere bendecirme completamente. Yo creo en un Dios poderoso. Y yo le he dicho al diablo, tú no vas a poder conmigo, porque si Dios me está prosperando en la iglesia, va a prosperarme también en mi negocio. Y yo no tengo que dejarme arrebatar esa bendición. Yo hago como Jacob hizo, y yo reclamo la bendición en el nombre de Jesús, y pongo mi negocio en el nombre de Jesús, pongo la iglesia en el nombre de Jesús, pongo la familia en el nombre de Jesús, porque creo en la promesa de Dios. Para terminar, vamos al libro de Proverbios, capítulo 10. Proverbios 10. ¿Cuántos han entendido ahora cuál es el significado de la bendición? ¿Qué es lo más importante, hermanos? ¿Los frutos, el resultado de la bendición o la bendición? Pelee por esa bendición, hermano. Y la palabra dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Y no dicen los que creyeron, dicen los que están. Y los que están son los que creyeron y permanecieron en Cristo. Y si usted se aleja de Dios, usted está perdiendo la bendición de Dios. Está perdiendo la cobertura de Dios. Me pasaban hoy una hoja. Ahí la tienes, hermano. Me pasaban hoy una hoja y se la voy a compartir. Me parece bonita para compartirla con la iglesia. Escuche esta reflexión que mi hermano Omar nos trajo. Dice, y yo creo que la mayoría de ustedes lo van a poder llevar. Dice, ¿por qué ir a la iglesia? Un asiduo asistente a la iglesia le escribió al editor de un periódico, quejándose que no tenía sentido ir a la iglesia todos los domingos. He ido durante 30 años, escribía, y durante ese tiempo habré escuchado como 3,000 sermones, pero juro por mi vida que no recuerdo ni uno solo de ellos. Por eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo. Y los sacerdotes también dando sermones. Así empezó una controversia en la columna de cartas del editor para deleite del mismo editor. La misma que continuó por varias semanas, hasta que alguien escribió lo siguiente: ya llevo casi 30 años. Durante todo este tiempo mi esposa, ya llevo casi 30 años casado. Durante todo este tiempo mi esposa debe haber preparado 32,000 comidas. Y juro por mi vida que no me acuerdo ni siquiera de un solo menú. Pero sí sé esto: todos me alimentaron y me dieron la fuerza que necesitaba para hacer mi trabajo. Si mi esposa no me las hubiera preparado, estaría físicamente muerto el día de ahora. De la misma manera, si no hubiese ido a la iglesia para alimentarme, estaría espiritualmente muerto en la actualidad. Las bendiciones de Dios están aquí en la palabra de Dios. Las bendiciones son precedidas, hermanos, por la palabra de Dios. Y si nosotros no nos exponemos a la palabra de Dios, estamos cortando las bendiciones. Yo le traí otra ilustración. ¿Saben para qué sirve esto? Esto apareció en mi casa hace algunos días. Ya bastante tiempo, más de un año. Nadie sabe ni cómo llegó, pero lo más importante es que nadie sabe para qué sirve. Si alguno sabe para qué sirve esto. Mi hija dice que aquí se ponen los ajos, se presiona y parte los ajos, ¿va? Mi esposa dice que aquí pone las fresas, usted lo presiona y parte las fresas. Hoy un hermano me dice que aquí pone los tomates y yo los presiono, aquí se deshace, digo yo. Pero bueno, es la opinión de él. Yo creo, como a mí me gusta el queso, yo creo que aquí se pone un pedacito de queso, usted lo presiona y usted sale un montón de quesos.
Hermanos, así nos puede pasar en nuestra vida si nosotros no sabemos el verdadero significado de qué es la bendición, cómo funciona la bendición. Tenemos una idea, y yo creo que así como este aparato, todas las ideas que han dado pueden funcionar, pero no van a funcionar exactamente y perfectamente para lo que fue diseñado. Así es la bendición en nuestras vidas, hermano. Si usted no conoce el verdadero significado de la bendición y usted deja que el diablo le arrebate su bendición, hermano, usted está perdiendo gran cosa en su vida. Grande y maravillosa cosa en su vida. Para terminar, voy a terminar con este proverbio, capítulo 10, verso 22. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Anna Nicole Smith es una modelo que es muy famosa ahorita, que acaba de morir, que se había casado con un multimillonario de aquí de Texas, de 89 años, y ya tenía apenas creo que 24 años cuando se casó. Por el amor, va. Y esta mujer, cuando murió el hombre, le dejó toda la herencia. Fueron un gran pleito. Al final, antes de morir ella, ya le habían dado toda la cantidad de millones. Algunos me estaban diciendo que era 89 mil millones de dólares, millones. Pero lo importante, hermano, es una declaración que ella dio justo antes de morir en el programa de Larry King. Y dice en el programa de Larry King, yo siento que en mi vida, dice, he tenido mucho éxito material, pero siento que encima de mí hay una nube negra. Las riquezas no son señal de bendición, hermano, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando la bendición viene de Dios, hermano, Dios va a guardar sus hijos, Dios va a guardar su vida, va a haber paz en su corazón. Dice la palabra que es mejor un pan seco, pero en paz, que abundancia de pan y en contienda. Porque es mejor, hermano, tener la bendición que recibir la maldición o recibir los efectos que podrían llamarse bendición, pero que no lo son muchas veces. Vamos a pararnos y vamos a orar.